Este es un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad internacional y a la toma de conciencia del pueblo mexicano. La maquinaria mediática oculta la realidad censurando las pruebas contundentes que hay acerca de la responsabilidad de las fuerzas del Estado en la desaparición y ataque a estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno federal ha insistido que el grupo criminal Guerreros Unidos, en contubernio con la cúpula política de Iguala, realizaron en solitario y sin sentido alguno el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa, pero lo que no dicen es que el gobierno federal a través de diversos medios, incluido el ejército mexicano, protegió, impulsó y fortaleció durante años el ascenso empresarial y político de los Abarca Pineda, de una forma por demás increíble. Es decirlo, los gobernantes de plano eran muy imbéciles, o solamente se hacían. En México todo mundo sabe cómo opera el narco. Un hijo del narco jamás reniega de su sangre, por el contrario la admira, la sigue y en muchos casos continúa con la empresa. Algunos le lavan el dinero, otros se meten de lleno en el negocio, pero familia narco es familia narco y va completa. María de los Ángeles Pineda Villa, pertenecía a una de las familias más pesadas en cuanto a posiciones del narco se refiere, incluso llegó a ser sospechosa de encabezar a Guerreros Unidos, junto con su hermano Salomón, el Salo. Ambos pertenecían además a una familia de grandes narcotraficantes, con algunas de las acusaciones más serias de la justicia mexicana. No obstante, de manera sorprendente el gobierno federal permitió que cada vez acumularan más dinero y poder, hasta llegar al fatídico desenlace, que cambió México para siempre. Los Abarca y los Pineda, los Aguirre y los Figueroa. 1975. José Luis Abarca Velázquez, un joven ambicioso de Iguala, se hace amigo de Lázaro Mazón, un joven originario de Cocula. La tía de José Luis, María Velázquez, además de meter a su sobrino al negocio del comercio, tenía amistad con la madre de Lázaro Mazón, por lo que también le empieza a surtir piezas de oro al joven de Cocula, quien las vendía y así pudo pagar su carrera como médico. Los dos jóvenes desde aquel entonces se hicieron grandes amigos. El mismo año Rubén Figueroa se elige como gobernador de Guerrero. Nombra a Mario Arturo Acosta Chaparro, el perro genocida, su director de policía y tránsito del puerto de Acapulco, lugar que se convierte en una de las sedes para el desarrollo de la Guerra Sucia. 1978. José Luis Abarca, joven proveniente de familia de comerciantes, vende sombreros en el mercado de Iguala, lo mismo que años atrás hacía su abuelo, quien era originario de Tlatlaya, Edomex. 1981. Por fin termina la gubernatura de Rubén Figueroa, responsable de cientos de ejecuciones y desapariciones forzadas en Guerrero y el principal culpable de la guerra sucia según el dictamen de Converdad. Mientras tanto, un político priista, llamado Ángel Aguirre Rivero, comienza a adquirir notoriedad en la política local, primero siendo secretario particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado, y desde ahí comenzó de chapulín a ocupar varios puestos políticos. 1984. José Luis Abarca salta a la joyería y se hace del control de varios locales en Iguala, ahí conoce a María del Rosario Pineda Villa, con quien se casa. María del Rosario pertenece a toda una familia involucrada con el crimen organizado. Los Pineda Villa, el clan fundador de la mafia guerrerense como los denomina Anabel Hernández. Sus padres y todos sus hermanos se consolidarían como poderosos miembros del crimen organizado. 1985. Una segunda generación del cártel de Sinaloa comienza a tomar el mando y expandir el negocio, destaca Joaquín El Chapo Guzmán, de Badiraguato, Sinaloa. 1993. Rubén Figueroa Alcocer, hijo del capo de Huitzuco, es elegido arbitrariamente como candidato del PRI a la gobernatura de Guerrero, la cual gana de forma polémica y asume el mismo año. Uno de sus socios importantes era ya Ángel Aguirre Rivero. 1994. Para ese entonces, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, otro narco de Badiraguato y el cártel de Sinaloa, comienza a tomar protagonismo en el grupo, dominando de forma eficiente el sur y centro del país. 1995. Rubén Figueroa Alcocer ordena ejecutar a decenas de campesinos de una organización social que demandaba acceso a agua potable, escuelas y hospitales. El incidente ocurrió el 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Policías estatales dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, matando a 17 y dejando a decenas de campesinos heridos. El mentiroso gobierno de Rubén Figueroa negó las acusaciones en su contra, dijo que se iba a investigar e inventó versiones inverosímiles tipo Murillo Karam. 1996. Salen a la luz pública videos de la masacre de Aguas Blancas que dejan en evidencia que la policía fue quien mató a los campesinos. Rubén Figueroa Alcocer queda en vergüenza y es obligado a renunciar al cargo. Toma poder como interino Ángel Aguirre Rivero, quien había sido diputado y presidente estatal del PRI entre otros cargos. 1998.
En junio, miembros del ejército mexicano atacan a balazos a indígenas de la comunidad de El Charco, Guerrero, mientras descansaban en el marco de una asamblea impartida por el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, escisión del Ejército Popular Revolucionario. 11 jóvenes fueron ejecutados en el lugar a sangre fría por elementos de la Zona Militar 27, quienes iban comandados personalmente por el comandante Juan Manuel Oropeza Guernica, quien había sido herido un año antes, en enfrentamiento con el Ejército Popular Revolucionario. A pesar de la masacre, el comandante no recibió sanción alguna y siguió escalando puestos y manteniendo cercanía con la élite priista. Era uno de los favoritos incluso para convertirse en titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el período de Peña Nieto, y encabezó la unidad estratégica de inteligencia de la SCT. Además de ser un reconocido militar priista. Hasta el año 2010 escribía en la publicación priista Confluencia 21, bajo la dirección del entonces secretario general del partido Jesús Murillo Caram. 2000. Los hermanos Pineda Villa vendían droga en su natal Guerrero. 2002. Para ese entonces los Pineda Villa ya andaban tan metidos en el narco, que tuvieron problemas por endeudarse con la mafia colombiana, no obstante intercedió famoso Richard Arroyo, lugarteniente del cártel de Sinaloa en el DF, quien negoció para liberar a Alberto Pineda Villa, quien estaba secuestrado en Colombia. A partir de ahí se hicieron amigos y se sumaron a las filas del cártel de Sinaloa 3 hermanos de María del Rosario Pineda Villa. Alberto alias El Borrado, Mario alias el MP y Salomón, alias El Salo o El Molón, quienes ingresan al cártel para encargarse de las operaciones en Zihuatanejo y otras partes de Guerrero, bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leiva. Los hermanos Pineda Villa se volvían expertos en el traslado por agua, tierra y aire de estupefacientes por la región. 2003. Rubén Figueroa Smugli, hijo del gobernador criminal Figueroa Alcocer y nieto del pederasta genocida Figueroa Figueroa, se convierte en diputado de Guerrero. 2007. Para este año el gobierno mexicano ya tenía plenamente probado que Alberto Pineda Villa, El Borrado, era un importante operador del cártel de Sinaloa. Es más, lo consideraba tan hábil y poderoso para haber infiltrado a la Interpol donde tenía informantes, a la PGR donde pagaba $150.000 por protección y hasta la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, a sus más altos niveles. Pues en el marco de la infame Operación Limpieza, fue condenado y encarcelado por varios años quien fuera titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, debido a que presuntamente había sido corrompido por El Borrado. Lo curioso es que los únicos elementos que usó la PGR para encarcelar a Ramírez Mandujano, fueron declaraciones de testigos protegidos presentados por la DEA, quien insistió arduamente en que eran confiables, aunque resultaron ser falsos. Anabel Hernández en Proceso 1903 documenta cómo esta misteriosa insistencia de la DEA, es lo que más intriga causó en las corporaciones nacionales. Pues de hecho Ramírez Mandujano había abierto diversos procesos de investigación contra la Barbie y los Beltrán Leiva a quienes buscaba desmantelar, por lo que habría sido más bien una táctica para alejarlo de sus objetivos, proveniente de los más altos mandos, no solo de México sino de los Estados Unidos. Ramírez Mandujano relata en entrevista con la misma periodista, que la DEA retrasó inexplicablemente por varios años la entrega de la información que probaba que el general había estado en lugares distintos en las fechas y horas marcadas por los falaces testigos de la DEA. Fue hasta que la DEA finalmente liberó los archivos de los aeropuertos, que se exoneró al funcionario en 2013. Es decir, Alberto Pineda Villa, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, ya estaba reconocido incluso a nivel internacional como uno de los capos más poderosos de México, capaz de corromper al director de inteligencia federal, lo que daría pie a pensar que la familia Pineda Villa iba a ser investigada o monitoreada. No obstante, de forma inexplicable pasó todo lo contrario. El respeto que le tienen a pulso se lo ha ganado. Y si está donde se encuentra, su trabajo le ha costado por su valor desmedido. Así es él, rompe el borrado. De Colombia a cualquier parte. 2008. El 22 de enero, se coloca la primera piedra de Plaza Tamarindos. Este es uno de los elementos de descaro más grandes, una brutal prueba del respaldo del gobierno y del ejército mexicano para Guerreros Unidos, minimizado por la maquinaria mediática. Fueron más de 5.2 hectáreas de terreno propiedad del ejército mexicano, los que fueron donados amablemente al empresario José Luis Abarca, para que construyera Plaza Tamarindos, el más grande de sus negocios. Patrocinio federal para volverlo más poderoso. Es increíble además la justificación emitida por la Sedena, quien reconoció dicha donación, argumentando que no encontró inconveniente alguno, es decir, les pidieron que les regalaran más de 52.000 metros cuadrados de terreno y dijeron sí, ¿por qué no?, inocentemente.
Para comprobar la falsedad de las excusas de la Sedena, vaya usted a la instalación militar más cercana y pida que le regalen tan solo media hectárea de terreno, por supuesto que nadie le va a hacer caso, y más si su única intención es adquirir un lugar para hacer negocios privados. Inocentes quienes crean en la inocencia del ejército, evidentemente hubo mucho más involucrado en las negociaciones secretas de dichos terrenos. Dicha movida fue tan ilegal que apenas en 2014, después de la desaparición de estudiantes, penosamente y muy calladitos tuvieron que corregir y aceptar que dicha donación no fue válida, pues además el ejército no tiene facultades para hacer ese tipo de donaciones. Quedó sancionado por la secretaria de la Función Pública, quien ordenó la devolución de los terrenos para el 15 de marzo del 2015. Y de esto Televisa no dijo nada. Pero lo más escandaloso, son las declaraciones hechas aquel lunes 22 de enero, cuando se colocaba la primera piedra de Plaza Tamarindos, las cuales quedan asentadas en diversos medios. El amigazo de Abarca, Lázaro Mazón, era curiosamente quien representaba a la secretaria de la Función Pública para dar fe de la supuesta legalidad de los hechos, fue él mismo quien realizó las gestiones con la Sedena, según se reconoció hasta 2014, y fue él quien puso en evidencia quién estaba detrás de dicha maniobra tramposa y criminal. Crónica de Diario 21. En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al exdiputado, Rubén Figueroa Smudny su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno. Y después de tanto tiempo de lucha, coraje y lágrimas ahora se colocó la primera piedra, expresó. ¿Entendió usted las palabras de Lázaro Mazón? Figueroa Smudny, vástago de la guerra sucia, nieto del capo de Huizuco e hijo del asesino de Aguas Blancas, Rubén Figueroa Alcocer, fue el conecte para que los más altos mandos del ejército mexicano aceptaran la ilegal y sospechosa donación para empoderar aún más a los Abarca Pineda. Desde aquí ya resultaba incomprensible la actitud del gobierno y el ejército mexicanos. Alberto Pineda Villa ya estaba identificado como uno de los mayores capos y criminales de la región, el extitular del Asiedo estaba en la cárcel por haber sido su cómplice, varios de sus hermanos también estaban siendo buscados por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, lo cual era motivo más que suficiente para sospechar de los demás hermanos. Podría aceptarse la excusa de la PGR de presunción de inocencia, es decir, cierto el hecho de que María de los Ángeles Pineda Villa fuera hermana de un gran capo criminal, no la convertía automáticamente en criminal, aunque por supuesto que debería haber sido al menos sospechosa, estar bajo un mayor control y vigilancia, pero no. Al contrario, el ejército le regaló más de 5 hectáreas a ella y a su marido, de forma completamente ilegal para volverlos más poderosos. ¿Cómo lo explican? Complicidad criminal, no hay de otra. Octubre del mismo año, inauguran Plaza Tamarindos. En esas fechas también se da la división del cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva se separan y forman su propio cártel. Los operadores de Arturo Beltrán Leiva en Tierra Caliente como los Pineda Villa y los Casarrubias se mantuvieron leales a los Beltrán. 2009. 6 de mayo 14 integrantes de la familia Pineda Villa son detenidos por la PGR, se les acusa de pertenecer al cártel de los Beltrán Leiva, entre los detenidos está Salomón Pineda Villa, hermano de María de los Ángeles, así como sus padres Salomón y Lourdes. La familia Pineda Villa cuenta con una red de corrupción y protección institucional en los estados de Morelos y Guerrero, dijo Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de la Policía Federal en conferencia de prensa. No obstante no pasó gran cosa y uno a uno todos fueron liberados. 11 de septiembre. Asesinan a Alberto Pineda Villa el Borrado, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, junto con 3 personas más, les arrojaron una granada al interior de un auto. Se presume fue una orden de los Beltrán Leiva, quienes habían descubierto una traición. Al día siguiente acribillan también a Mario Pineda Villa el MP, otro de los hermanos. Montoneros, traicioneros, cobardes, esto no es de hombre, me tendieron bien la trampa, por desgracia me confié, la señal me llegó tarde, de mi hermano el MP. 16 de diciembre ejecutan a Héctor Beltrán Leiva, con esto se disuelve de forma casi total el cártel de los Beltrán Leiva, aunque los Pineda Villa siguen bajo el mando de la Barbie, otro operador de los Beltrán Leiva. 2010. 1 de marzo, Iguala, Guerrero, un grupo de 6 jóvenes quienes trabajaban en un club nocturno, son levantados por la fuerza por un grupo de militares del 27 Batallón de Infantería. Hay videos. Las familias hicieron campaña, lo que llamó la atención de organismos internacionales como Human Rights Watch, quien emitió un reporte, donde tras documentar ampliamente el caso, condenó no solo la desaparición de los jóvenes perpetrada por el Estado, sino también la campaña de hostigamiento del ejército en contra de las familias para hacerlos desistir de sus demandas. Reporte México 0213 de Human Rights Watch.
Existen pruebas contundentes de que miembros de la Sedena habrían tenido participación en el hecho, como grabaciones de video donde se observa que vehículos en apariencia militares intervienen en la detención ilegal, el relato de un testigo presencial y una denuncia oficial que indica la presencia de soldados en el lugar esa misma noche, además de declaraciones del ejército en las cuales reconoce haber mantenido contacto con las víctimas esa noche. No es posible que no nos pongan atención, esas fosas también eran jóvenes, eran hijos o padres de familia, a quienes alguien espera, a ellos no les dan importancia, nosotros no valemos. ¿No es el mismo dolor que sufrieron los estudiantes? Necesitamos hacer destrozos, levantarnos en armas para que nos hagan caso. Ellos mismos, las autoridades, han propiciado todo esto. Dice la señora Orozco, madre de Francis Alejandro García Orozco, joven desaparecido el 1 de marzo de 2010. Ni aunque la hermana de Francis Alejandro vio al convoy de militares que acababa de llevarse a su hermano con los 5 acompañantes. Ni aunque cuentan con un video donde se observa el operativo y donde, efectivamente, se aprecia una camioneta militar. Ni aunque un militar aceptó que sí acudieron al bar la noche de la desaparición. Ni aunque la Organización Internacional Human Rights Watch ha señalado que las pruebas de este caso son contundentes para señalar al ejército. Ni así, a estas familias nadie les hizo caso. Marcela Turati, proceso. Otro impune antecedente de la actividad criminal del ejército en Guerrero, acostumbrado a violar derechos humanos como las peores dictaduras de la historia. Mientras tanto, Ángel Aguirre Rivero anunciaba su salida del PRI y de forma inmediata el PRD lo anuncia como su candidato a la gobernatura de Guerrero en alianza con el PAN. Comienza su campaña política, impulsada de forma importante por el empresario José Luis Abarca y su esposa, los privilegiados del ejército. Lo sabían y no hicieron nada. 2011. El 30 de enero Aguirre Rivero gana las elecciones en Guerrero y en abril asume el mando como gobernador. Tras la captura de la Barbie, se forma un grupo que intenta agrupar a varios de los principales operadores de los Beltrán en Tierra Caliente, Guerrero, Morelos, Edomex, quienes ya conocían el terreno y el movimiento. En este grupo se incluye Cleotilde Toribio Rentería alias El Tilde, los Pinegra Villa, los Figueroa y los hermanos Casarrubias, quienes se integran en el grupo denominado los Guerreros Unidos. El nuevo ajuste en la zona propició violentos enfrentamientos y ejecuciones que convirtieron a Guerrero en el primer lugar de homicidios dolosos en el país, por lo que era zona roja, bajo presunta vigilancia especial. La PGR tuvo conocimiento incluso de que una célula de los Pinegra Villa operaba en el DF, controlando delegaciones como la Magdalena Contreras, Tlalpan e Iztapalapa. El 12 de diciembre se pone de manifiesto la premeditada, brutal e impune represión del Estado contra estudiantes de Ayotzinapa, cual presagio de lo que comenzaban a preparar. El suceso se registró mientras los estudiantes protestaban en la caseta de Chilpancingo de la autopista México-Acapulco. Y aunque la maquinaria mediática lo encubrió, fue puesto en evidencia que se implementó todo un plan para reventar la manifestación y justificar un ataque a balazos, además de una serie de agresiones y torturas. La Policía Federal en conjunto con los ministeriales de Guerrero, enviaron un par de infiltrados a quemar la gasolinería, lo cual además costó la vida de un trabajador. En imágenes es evidente que los infiltrados se van corriendo a resguardarse con la policía. Mientras que a los estudiantes los empiezan a reprimir para posteriormente balacearlos matando a 2 jóvenes en el lugar y hiriendo a varios más. En los medios intentaron justificarse afirmando que tuvieron que actuar para evitar más muertes por la violencia de los normalistas, un linchamiento mediático también brutal, que ignoró por completo lo que verdaderamente pasó aquel día. Al día siguiente renuncia el secretario de Seguridad del gobernador Ángel Aguirre, Ramón Almonte Borja, asume el cargo Guillermo Jiménez Padilla. 2012. 17 de mayo corren a Jiménez Padilla de la Dirección de Seguridad de Guerrero. Toma el cargo el almirante Sergio Javier Lara Montellano. De manera espontánea Abarca ingresa a la política, se arma su campaña para alcalde de Iguala por el PRD, gana el proceso interno de manera irregular y posteriormente las elecciones municipales, en gran medida por el efecto López Obrador, quien fue alertado desde el proceso de selección sobre nexos de la familia Abarca Pinegra con la delincuencia organizada, no obstante se excusó diciendo que no podía hacer nada. También asume funciones el nuevo Congreso local, presidido por Bernardo Ortega Jiménez, hijo del extinto narcotraficante Celso Ortega Rosas. La Ardilla, fundador del grupo criminal Los Ardillos, quienes siguen operando en Tierra Caliente. Así de podrida está la narcopolítica en Guerrero. Octubre del 2012, toman posesión en el cargo los nuevos alcaldes de Guerrero, entre ellos César Miguel Peñaloza, de Cocula, quien desde que tomó las riendas recibió presiones de la Sedena para designar como titulares de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al teniente Tomás Viviano Gallegos y al mayor Salvador Bravo Bárcenas, militares jubilados.
15 de noviembre de 2012, a unos días de haber asumido el mando, Viviano Gallegos es ejecutado por un comando armado. 2013. Mucha atención aquí, hay una figura que es clave en el caso Ayotzinapa y que ha sido prácticamente censurada por la maquinaria mediática, César Nava González. A principios de año, César Nava González, otro de los muchos exmilitares involucrados en la desaparición de estudiantes, llega a las oficinas de Bravo Bárcenas, secretario de Seguridad de Cocula, a pedirle trabajo, junto con otros 4 sujetos. Bárcenas le da la oportunidad, no obstante en tan solo 2 meses, Nava González asume de facto el control del grupo policial, amenazando además a su superior, para que no intentara intervenir. Esto ha sido confesado de viva voz del propio Bravo Bárcenas en varios medios, donde denunció la forma en que fue amenazado con su familia, y que tuvo que quedarse mirando la manera en que Nava González tomaba el mando de la policía de Cocula, manejando también su propia nómina y armamento, además de entrenar a los policías municipales con artillería exclusiva del ejército, sin autorización alguna y en lugares como el mítico basurero de Cocula, donde se preparaban para algo. Lo más grave de todo y algo que da mucho para la reflexión, es que el director de seguridad desplazado, Bravo Bárcenas, dio aviso al comandante del batallón 27 de Iguala, Juan Antonio Aranda Flores, a quien le informó la forma en que Nava González se había apoderado de la policía de Cocula, de una forma evidentemente ligada al crimen organizado. ¿Y sabe usted qué hizo el coronel? Días después fue a reunirse con César Nava. Investíguelo usted mismo, está documentado, diversos medios dieron cuenta de la reunión. Bárcenas pensó que por fin se iban a llevar preso a Nava junto con sus hombres, pero no. El alto mando militar no le hizo nada, el coronel del batallón 27 fue a la comandancia de Cocula, se llevó por unos minutos a César Nava y sus hombres, y minutos más tarde los regresó tranquilamente y sin explicación alguna, para no volverlos a molestar jamás. César Nava González continuó operando en Cocula bajo la protección del batallón 27. Actualmente está preso y se considera uno de los autores principales de los asesinatos y desapariciones forzadas contra los estudiantes de Ayotzinapa. El 5 de abril. Por presuntos errores en el proceso judicial es liberado Salomón Pineda Villa, quien se convirtió junto con su hermana María de Los Ángeles, en los líderes de la célula, ya bajo la etiqueta de Guerreros Unidos. De esto tuvo conocimiento la PGR, quien lo manifestó públicamente y de lo cual queda testimonio en diversos medios informativos. Es decir, ya estaba más que comprobado para esta fecha, la criminalidad de la hermana menor de los Pineda Villa, aunque nadie les ponía un alto, por el contrario, seguía su fortalecimiento. El 8 de marzo, Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, es asesinado, presumiblemente por José Luis Abarca y compañía. El síndico estorbaba al alcalde, pues se negaba a firmar los cheques arbitrarios e injustificados que estaba emitiendo el edil, así quedó en evidencia en la investigación independiente que realizó el hermano del síndico, quien además fue amenazado en su búsqueda de la verdad. En entrevista con Daniel Blancas, el hermano de Justino afirma además haber encontrado que el grupo de Guerreros Unidos, quien aprobó la designación de Abarca, ya operaba desde antes, y decidía quién iba a ser el siguiente presidente municipal. El 24 de mayo Hernández Cardona, líder de una agrupación social y esposo de una regidora, acusa en plena sesión de cabildo que Abarca habría mandado ejecutar al síndico, lo que provocó la ira de María de Los Ángeles Pineda Villa, quien amenazó al líder de la agrupación Unión Popular. Los días siguientes Hernández Cardona encabezó varias protestas para exigir un reparto más equitativo de fertilizantes. Hasta que 10 días después desaparecen a 8 líderes de Unión Popular, horas más tarde se encuentran los cuerpos ejecutados de 3 de ellos, incluido Hernández Cardona. Incluso René Bejarano, uno de los líderes del PRD, advirtió personalmente al procurador Murillo Caram sobre el caso, no obstante se siguió encubriendo y protegiendo la labor criminal de la banda. Se metió un punto de acuerdo al Senado, además de múltiples señalamientos públicos, incluso se reunió la familia de Hernández Cardona y Bejarano con un enviado del CISEN, para alertar del caso, pero no pasaba nada, seguía el impune patrocinio y fortalecimiento del Estado al reino de los Abarca. El 26 de septiembre José Luis Abarca recibió 7 nuevas patrullas con avanzada tecnología en comunicaciones, provenientes de Subsemun, un programa federal. Algunas de estas patrullas posteriormente fueron usadas para desaparecer estudiantes. Y que estos 4.065.600 pesos que vienen de Subsemun, pues ahí se ven reflejados en unas patrullas que están a la vanguardia, que están con todos los implementos modernos para que puedan dar auxilio inmediato a todos aquellos que lo necesiten. 2014. 1 de mayo, el Comisionado Nacional para la Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anuncia en conferencia de prensa la captura de Mario Casarrubias, el Sapo Guapo, líder máximo de Guerreros Unidos en ese momento.
Hay varios elementos interesantes en torno a la captura del Sapo Guapo, algunos de estos los encontramos en el popular narcoblog Jojunarco, en el que intercambian información, amenazas y opiniones muchas personas evidentemente relacionadas con el crimen organizado. Resultan interesantes varios mensajes proféticos que se publicaron en el blog desde meses antes de que se supiera del poderío del jefe de Guerreros Unidos y sus vínculos con el ejército mexicano, por ejemplo. Mensaje anónimo 26 de septiembre 2013. Mario Casarrubias tiene harto poder porque siempre fue traicionero con su propia gente y él está nomás encerradito en su casota de seguridad, ya sea en Toluca, Cuernavaca, Iguala, Valle de Bravo o por ahí se esconde. Primer dato curioso, a Mario Casarrubias efectivamente lo capturan en Toluca. Por su culpa de esta persona han matado a miles de gente inocentes y mata hasta su propia familia. Ay, me saludas a tus papás, a tu carnal el general que te protege. Otro dato curioso, hace referencia a que lo protege un general, obviamente del ejército mexicano. Y al púo, de tu hermano Ángel, ya es hora de que pagues algo de lo mucho que le has hecho en Iguala, Teloloapan, Toluca, Cuernavaca, Tasco, etc. Efectivamente su hermano Ángel también es un sádico criminal, considerado también uno de los líderes de Guerreros Unidos. Soy un amigo tuyo que sé cómo te meneas y al que mandabas a dejarle el dinero al comandante del 27 Batallón de Iguala, que es el que te protege y te dice cómo debes de usar los teléfonos satelitales. Lo dijo. Un comandante del 27 Batallón de Iguala protegía a Mario Casarrubias. ¿Cómo lo explican? ¿Acaso desde 2013 ya alguien sabía que iban a intentar desprestigiar al ejército y al batallón, como acusa la Sedena? Obviamente no, el ejército ya estaba involucrado en esto desde antes. ¿Cómo vas a acabar? Ni toda la droga que mandas a Chicago que sale de Toluca va a servirte para nada, se cayeron las torres, ni modo que no te caigas tu marrano ceboso. Otro dato revelador en el mismo mensaje, parece que alguien conocía bastante bien a Mario Casarrubias desde antes, y meses antes informó de lo que el comisionado nacional se enteraría hasta mucho después. Que efectivamente, se mandaban toneladas de mercancía a Chicago. Es señalado como uno de los principales traficantes de droga a Chicago en los Estados Unidos. Coincide además que se enviaba desde Toluca, no hay que olvidar también que se descubrió que el aeropuerto de Toluca servía de lanzadera del crimen organizado, quien actuó con total libertad en los tiempos que Peña Nieto gobernaba el Estado de México. Y no es el único profético mensaje, hay varios más, por ejemplo uno del 6 de diciembre del 2012. Ángel Casarrubias y la bola de mí. De tu hermano Mario Casarrubias, este es el verdadero nombre de estas cacas, sé que a toda tu familia la sacaste, pero la defensa federal tiene que saber que este puerco tiene comprado al general de la 27 Zona Militar de Iguala, y que lo sepa el comandante de las Fuerzas Armadas del país. Este hombre debe ser capturado por tanto daño hecho. Mario Casarrubias, Salgado, jefe de la plaza de Iguala, pronto vas a caer. Otra vez señalamientos de que Casarrubias y la banda de Iguala incluían en su clan a altos mandos del ejército y del batallón 27. Son muchos los casos de acusaciones y señalamientos vertidos en Jojunarco y que posteriormente se han puesto en evidencia, así como decenas de comentarios que refieren a los Casarrubias, los Guzmán, o los Beltrán como los patrones, de la misma forma se refieren también a los Figueroas. Otro que de forma constante ha estado presente en las acusaciones de narcotráfico desde hace años, ha sido Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián. Tan solo otro ejemplo de los coincidentes mensajes que se llegan a publicar. ¿Qué te dijo Carrete que pusieras eso, gato? Y si está vendido con los Guerreros Unidos, ¿cuál es el pedo? ¿Te arde que tenemos mejor conecte que tú no pasas de la Policía Federal Ministerial? ¿O de los PEN ministeriales de Jojutla y Cuernavaca? Con 3 o 5 que tenías de la PGR ya te sentías la B, Carrete. Te estamos demostrando cómo se saca el trabajo con los meros de hasta arriba. Estamos ahí, te dejo con tus PGR a ver si te quitas los guamazos. Ya nos dijo el super policía que con 100,000 pesos que les dabas a la PGR él no se vende. Aprende a contar cifras de 6 ceros para poder pagar la plaza. Orale, gato, baile esto tu patrón. Aquí puro Casarrubias y Figueroas. O este otro de junio 2014, donde se pone en evidencia que ya se sabía de la manipulación policial en Iguala. No me vas a negar que es un asesino. Él y su hermano apodado El Niño son unos sanguinarios de lo peor, por eso están encerrados, como también va a estar algún día Federico Figueroa. Autoridades que esperan para agarrar a esta gente corrupta que se hace pasar como personas de bien o que también les da su mochada, como a los policías que controla en Iguala. Vayan por este delincuente y por todos los Guerreros Unidos, así como también andan atorando a los rojos. Son decenas también las narcomantas que lo amenazan por encabezar al grupo criminal Guerreros Unidos. Hay vídeos también de Federico Figueroa, apoyando en la campaña electoral de Saidi Prat, compadre de Ángel Aguirre, quien también se pasó del PRI al PRD. Fue su subsecretario de Salud, y aspirante al gobierno de Guerrero y a la alcaldía de Taxco. Saidi Prat cuenta con uno de los historiales más negros. En los 80, fue acusado del asesinato de su padre, fue declarado afectado de sus facultades mentales y fue recluido en una clínica mental para recibir tratamiento psiquiátrico.
En 2003, contendió en la elección interna de su partido donde hizo fraude y fue descalificado. Mi candidato es Manuel Saidi. Eso es todo lo que les puedo decir. Gracias. Cabe señalar que la compañía de eventos de Federico Figueroa también suele programar a grupos como el Commander y otros más que están estrechamente ligados al narcotráfico. Federico Figueroa ha sido llamado a declarar por las constantes acusaciones de estar involucrado con Guerreros Unidos, no obstante nunca ha sido detenido, a pesar de que todos en Guerrero conocen cómo se maneja su narcofamilia y el CISEN cuenta con varias fichas de investigación suyas y hasta de sus compadres en la política como describe Héctor de Mauleón del Universal. Una de las fichas señala, por ejemplo, que el alcalde de Yecapixtla Refugio Amaro Luna y el diputado del Verde ecologista Ángel García Yáñez, compadre de Federico Figueroa, brindan protección a grupos delictivos de la zona oriente que se dedican al robo de autos y la venta de droga. El gobierno lo sabía. En mayo del 2014 diversos medios daban cuenta de los testimonios en Guerrero que señalaban que el crimen organizado ya extorsionaba incluso a empresas constructoras y dependencias federales, motivo por el cual se habían retrasado diversos proyectos. El 27 de mayo el titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio una conferencia de prensa donde argumentó amenazas, presiones, intentos de extorsión y algunas agresiones a personal como los motivos que provocaron el retraso del programa de reconstrucción, tras los daños causados por los huracanes Manuel e Ingrid. Poco trascendió en los medios los llamados de alerta que hacían empresarios, autoridades comunales y autodefensas, acerca de que el crimen organizado estaba cooptando los gobiernos de múltiples municipios en Guerrero. Hay documentadas varias reuniones con legisladores federales, a quienes les alertaban e incluso entregaron reportes detallados de los municipios donde estaba operando el crimen organizado. Prueba de ello es que incluso tras la presión se logró crear una comisión para la armonía y desarrollo de los pueblos indígenas, entidad conjunta entre grupos comunitarios de Guerrero, y los gobiernos estatal y federal. Dicha comisión terminó fracasando por el abandono de las entidades gubernamentales que dejaron de enviar a sus representantes a la comisión, debido en gran parte a que la relación se descompuso cuando la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOED, hizo señalamientos directos de que había altos mandos militares involucrados en el crimen organizado, como describe Gloria Leticia Díaz en Proceso 1984. También desde mayo del 2014, Ezequiel Contreras publica en Proceso 1959 un reportaje acerca de los violentos reacomodos que se estaban llevando a cabo en Guerrero, citando reportes oficiales que indicaban que la banda criminal Guerreros Unidos estaba asentada en Iguala. ¿Cómo es posible que ya sabían dónde estaba la base de Guerreros Unidos, y no hicieron nada para desmantelarla, por el contrario, solo para fortalecerla? 13 de junio el gobierno del estado, con representación del comandante José Adame Bautista, entrega a José Luis Abarca y compañía, una nueva cuadrilla de patrullas para protección de su municipio. Algunas de estas patrullas posteriormente fueron usadas para desaparecer estudiantes. Hoy integramos nuevamente 5 de gran capacidad, de mayor capacidad, para que precisamente, señores cuerpos policíacos, policía municipal preventiva, ¿verdad?, hagan el trabajo que nosotros requerimos, esa seguridad para nosotros. 30 de junio. 22 personas son ejecutadas de manera extrajudicial por militares en una bodega de Tlaxcala, Estado de México. El gobernador Erubiel Ávila, como de costumbre, hace el ridículo afirmando que los mataron en defensa propia. Poco a poco comienzan a surgir elementos que exponen al gobierno mexicano de mentiroso, pues se comprueba que los militares ejecutaron a sangre fría sin ninguna orden ni procedimiento a un grupo de jóvenes. De esto no se supo hasta meses después, pero al lugar llegaron esa mañana al menos 2 generales, quienes participaron en la labor de encubrimiento. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlaxcala hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el voluminoso expediente de la PGR en el que se menciona la presencia en el lugar de los generales José Luis Sánchez León y Alejandro Saavedra Hernández, este último comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, a quien rinde cuentas y órdenes el Batallón 27 de Iguala. 10 de julio la PGR informa de la captura de Gonzalo Martín Souza Neves, quien había ocupado el lugar del Sapo Guapo al frente de Guerreros Unidos. Un mes después identifican a un misterioso sujeto conocido simplemente como el Choqui como el nuevo líder de Guerreros Unidos. Para ese entonces el Choqui era el líder de Guerreros Unidos según todos los medios. De forma curiosa y conveniente la PGR y el CISEN afirman desconocer aún su nombre y su origen.
Como suele ser, los criminales de Iguala recibieron todo el respaldo hasta de la televisión. En el canal oficial en YouTube del gobierno de Abarca, subieron un spot contratado a Televisa y transmitido por el programa Hoy, en tiempos de Abarca, donde hablaban solo de lo bonito e importante que era Iguala. En Iguala, por ahí uno pasa cuando viene acá a Acapulco, ven esta nota y después platicamos, choreamos, tertuleamos. En la región norte del estado de Guerrero, en un valle rodeado por impactantes montañas, se localiza la hermosa ciudad de Iguala de la Independencia. En cambio, la maquinaria mediática se niega a analizar cómo es que los Pineda Abarca, a través de los Aguirre Figueroa, siendo abiertamente criminales, fueron favorecidos y privilegiados por el Estado mexicano, de manera particular a través del ejército, con quienes mantenían una íntima e inusual relación, algo difícil de explicar, siendo que eran criminales. La única explicación es que el Estado mexicano también está compuesto de cómplices criminales. En diversas fuentes se da cuenta de la inusual e íntima relación entre los Pineda Abarca y el ejército. Por ejemplo, no es raro que como presidente municipal estuviera cerca de la unidad del ejército de la zona, pero no es un secreto tampoco que en círculos íntimos Abarca presumía haberse ganado la lealtad de los militares desde que era candidato, a diferencia de la mayoría de los alcaldes que tienen poco contacto con el ejército, señaló al diario 24 Horas un funcionario del gabinete de seguridad. Con Aranda Flores al frente del 27 Batallón, los lazos con el grupo criminal de Guerreros Unidos parecieron estrecharse. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de quien se tenían reportes de inteligencia que operaba para esta organización, se convirtió en el principal interlocutor del comandante del batallón entre todos los presidentes municipales de la región, como relata Juan Belé Díaz de Estado Mayor. Cabe recordar que Aranda Flores fue quien pactó protección con el narco de Cocula César Nava, actuando bajo la dirección del general de la 35 Zona Militar Alejandro Saavedra Hernández, el mismo que estuvo en Tlatlaya. Lo que criminales como Milenio y Excelsior nunca analizan es el hecho de que Alejandro Saavedra Hernández, 10 años atrás había sido el jefe de Estado Mayor del Batallón 27 de Iguala, es decir, el segundo al mando de quien era el comandante en ese entonces. Sergio Arau Cámara, un militar con múltiples acusaciones de proteger al crimen organizado, además de ser muy cercano desde tiempos del colegio militar al perro genocida Mario Arturo Acosta Chaparro. Es decir, los mejores alumnos de los maestros militares genocidas de la Guerra Sucia, son quienes fueron colocados estratégicamente en Guerrero para continuar con un proceso de genocidio impune que continúa en desarrollo. Viendo el panorama completo, las cosas son claras: Guerreros Unidos y los Pineda Abarca fueron impulsados y protegidos siempre por el Estado mexicano y el ejército, cual si fueran piezas a su plena disposición. Lo que resulta indignante además, es la forma en que los medios siguen ocultando dicha complicidad criminal, así como el asesino historial de los mandos militares involucrados, aunque la verdad es algo que se seguirá esparciendo cada vez más, pues el pueblo mexicano ha comenzado a demostrar su hartazgo de este narcogobierno criminal, y no descansará hasta ver juzgados en tribunales internacionales a cada uno de los responsables. Mira cómo crece la vaina, mira cómo